Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Hoy lunes 7 de octubre del año 2013. Hoy les estaré informando que investigan presunta agresión de maestro a estudiantes en Quintana Roo. Además, estaremos viendo que considera la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país necesario que se revisen políticas para adultos mayores. En otros asuntos, también estaremos viendo que Naciones Unidas celebra en México sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel internacional, le daré a conocer que 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de hambre crónica. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Permito informarle que hoy, 7 de octubre, según Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Hábitat. Y en este momento damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. El avance de las nuevas tecnologías de la información y en especial el uso de las redes sociales han agravado el delito de la trata de personas. Así lo denunció en días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tiempo de advertir que el problema empeora por las actitudes de indiferencia, tolerancia, impunidad y corrupción que subsisten entre autoridades y sociedad. Por esta razón, la Comisión Nacional considera el fundamental que el trabajo de coordinación y se sumen esfuerzos para poder capacitar, informar, educar a un volumen cada vez mayor de personas para que estén preparadas, ya que los delincuentes atacan a sus víctimas aprovechando las nuevas tecnologías. Se instalará en la capital zacatecana el Consejo Municipal de Protección Civil, el cual estará integrado por autoridades, población civil y los sectores educativo, salud, social y religioso, esto con el objetivo de disminuir los riesgos en la ciudad. Por su parte, Antonio Hernández Villamil, director municipal de Protección Civil, informó que con este consejo se tiene planeado tratar de ingresar a la lista de la Organización de las Naciones Unidas de Ciudades Resilientes. Reconocidos juristas nacionales e internacionales presentaron el libro Diálogos jurisprudenciales en derechos humanos entre tribunales internacionales y cortes constitucionales. Este fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ahí todos ellos aseguraron que ha habido un gran avance en la materia, es decir, en derechos humanos, en estos últimos años en América Latina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por el Dr. Raúl Plasencia Villanueva, considera que las personas adultas mayores saludables pueden continuar con una vida laboral productiva. De acuerdo a un comunicado de prensa, el organismo Derecho Humanista destacó que es necesario que se revisen las políticas dirigidas hacia este sector de la población y poder reinsertarlo en actividades de beneficio propio y de nuestro país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo dio a conocer que ya inició una investigación en contra de un profesor, quien es presuntamente señalado por padres de familia de haber agredido con una pistola de diábolos a alumnos de una primaria del municipio de Tulum. Por su parte, el visitador adjunto de este organismo defensor de los derechos humanos, Francisco Javier Xiu Manzanero, informó que han recabado información a través de las autoridades educativas en el plantel de esta escuela ubicada en el poblado de San Juan, así como en la misma asociación de padres de familia de ese plantel, luego de trascender que la cifra de educandos agredidos asciende a 3 personas. El Sistema de Naciones Unidas en nuestro país celebra la realización del periodo extraordinario de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México número 48. Este acto, que tendrá lugar desde el día de hoy, lunes, hasta el día de hoy, el 11 de octubre de este año, se celebran audiencias públicas sobre el caso Tide Méndez y otros versus República Dominicana y la solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante.
los centros de acopio organizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todas sus oficinas del país lograron reunir un total de 32.049 artículos de primera necesidad que el pasado viernes fue enviada a la población damnificada por las tormentas que azotaron nuestro país. De acuerdo a un comunicado de prensa, en atención a la convocatoria hecha por el Ombudsman Nacional, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, empleados del organismo y vecinos de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mostraron una solidaria respuesta. Debido al incremento anual de las quejas de la población contra elementos de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas dio a conocer que en breve hará un congreso estatal para disminuir los casos de abuso policíaco. Por su parte, Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que los elementos aún se mantienen en primer lugar en denuncias, ante lo cual optaron por organizar este evento en el cual participarán regidores de derechos humanos de la entidad zacatecana. Bien, eso es todo a nivel nacional. Es el momento de hacer una breve pausa. No se despegue de su monitor, que aún tenemos más de información regresando. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció el día de ayer domingo que presentará ante Naciones Unidas una propuesta para establecer un marco civil internacional para proteger la privacidad de los usuarios de Internet. En su cuenta en Twitter, que reactivó estos últimos días, la presidenta exigió nuevamente explicaciones y cambio de comportamiento por parte de los estadounidenses, en referencia a las denuncias de espionaje reveladas estas últimas semanas por la prensa. Decenas de personas protestaron este domingo frente a la Catedral Metropolitana por la decisión del arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, de cerrar Tutela Legal, entidad que documentó miles de abusos de los derechos humanos en la guerra interna. Los inconformes rodearon el principal templo católico de El Salvador, portando carteles donde manifestaban su descontento y se pedía justicia por las víctimas del enfrentamiento armado interno que fue del año 1980 a 1992. Ante las puertas de la Embajada de Rusia en México y al ritmo de Liberen a los 30, cientos de mexicanos, entre activistas, voluntarios, celebridades y organizaciones internacionales de derechos humanos, se sumaron al Día Mundial de Solidaridad con los 30 del Ártico que fueron detenidos y acusados por las autoridades rusas de piratería, luego de que realizaron una protesta pacífica contra la perforación petrolera desde el Ártico ruso. Esto fue el pasado 8 de septiembre. En Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizará el martes en Buenos Aires un seminario de políticas públicas en diversidad sexual denominado Reconocimiento de Derechos e Inclusión Social. En este encuentro, distintos organismos del Estado expondrán las principales políticas públicas implementadas para garantizar el ejercicio de los derechos de la diversidad sexual a 30 años de la recuperación democrática y a 10 años del inicio de un proyecto de país para todas y todos. Este seminario se extenderá entre las 10 y las 19 horas en el Salón Emilio Fermín Miñón, ubicado en la calle 25 de Mayo, número 548. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información.
Agradezco que continúe con nosotros en el noticiero Derecho Humanista Informa TV. Ahora damos entrada a nuestra información internacional. Hombres armados secuestraron ayer domingo a un trabajador de UNICEF, originario de Sierra Leona, y este secuestro se realizó en la entrada norte de la capital de Yemen, Sana. Así lo informaron fuentes diplomáticas occidentales. Este hombre fue secuestrado a punta de pistola cuando se encontraba en un vehículo de Naciones Unidas. Así lo informaron estas fuentes, quienes añadieron que su conductor yemení no fue raptado. La Organización de Naciones Unidas confirmó este domingo la destrucción de una parte de las bombas y ojivas sirias con agentes químicos supervisadas por los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC por sus siglas en inglés, el cual fue enviado a Siria recientemente. En un comunicado conjunto, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de las Armas Químicas revelaron que los especialistas sirios utilizan sopletes, cortadores y amoladoras angulares para la destrucción o inutilización de una parte de la munición, incluyendo las ojivas, las bombas aéreas y material para mezcla y rellenado. Las bajas civiles en Afganistán aumentaron en 16% durante los primeros 8 meses de este año, respecto a igual periodo del año pasado. Así lo refirió la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, la UNAMA. Según UNAMA, el aumento de las bajas se incluye dentro de los daños colaterales como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas afganas y la oposición armada, que a menudo se han desarrollado en zonas densamente pobladas. En Argentina, el gobierno municipal Lincoln y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires firmaron este pasado viernes 2 convenios de cooperación y de colaboración. En este acuerdo de cooperación, el municipio y la Secretaría Provincial convienen acciones conjuntas a fin de brindar en el ámbito del partido de Lincoln una respuesta eficaz frente a la problemática de la violencia contra las mujeres, que comprendan asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de las situaciones que se detecten o sean denunciadas. El enviado especial de Naciones Unidas a Irak, Nikolai Mladenov, ha instado a los líderes políticos y religiosos a trabajar juntos para frenar la ola de violencia que recorre el país después de una nueva jornada de atentados. Cabe señalar que al menos 41 personas murieron y 110 más resultaron heridas en la serie de atentados que se llevaron a cabo el día de ayer domingo en las ciudades iraquíes de Bagdad y Mosul. Herman Wallace, un ciudadano estadounidense quien pasó 41 años en prisión por un crimen que no cometió, falleció de cáncer a tan solo 3 días después de ser puesto en libertad. Así lo informó este viernes Amnistía Internacional de Estados Unidos. Mediante un comunicado de prensa, el director de Amnistía Internacional en esta región, Stephen Hawkins, expresó sus condolencias para la familia y amigos de Herman Wallace y para aquellos que pasaron muchos años trabajando por su libertad. El Hotel Silkin Puerto Málaga ha firmado un convenio de colaboración a través del cual se ha sumado a la iniciativa Hoteles Amigos de UNICEF Comité Español, comprometiéndose así a colaborar con los programas de protección y defensa de los derechos de los niños del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Será a través de una serie de iniciativas de colaboración e información que Silkin Puerto Málaga buscará concientizar a empleados, proveedores y clientes del trabajo conjunto a favor de la protección de los derechos de la infancia. Bien, continuando con otra noticia, les doy a conocer que alrededor de 842 millones de personas, lo que equivale a 1 de cada 8 habitantes del mundo,
sufrieron hambre crónica entre el año 2011 y 2013, al carecer de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable. Esto según un informe publicado por Naciones Unidas por su Organización para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO. También vale la pena destacar que la gran mayoría de personas que pasan hambre viven en países en desarrollo, pero unos 15.7 millones de personas lo hacen en los países desarrollados. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Le invito a que no se despegue de la transmisión de DHNet porque en unos momentos más mi compañera Elena Paredes estará con su programa Iberoamérica Habla. Yo lo veo el día de mañana. Hasta entonces.